significa ayudar a otros. Sé que muchos lo verían muy claro, ¿no? Es tratar de dar una ayuda, sea en términos emocional, social o de trabajos físicos. Pero igual que muchos, a veces la ayuda no resuelve nada y sino que a veces la empeora. ¿Eso significa que fuiste mala persona? ¿O es solo un error que no debería de afectarte tanto? Creo que muchos no hemos planteado algo así. Mientras miramos al techo, si somos buenas personas o no. Y no es algo pequeño, sino de una introspección profunda que no te deja dormir por la noche. Todo esto es para decir que Magnus es alguien que, empezando y terminando la novela, es la misma persona. Una persona que trató de hacer el bien. Alguien que, si no hubiera cometido el mayor error de su vida, no estaríamos hablando de su mayor tragedia. Yo soy su Arlequín de internet. Hablemos de los 1000 hijos. Y como todo, se volvió cenizas. Bueno, empezaré diciendo que este libro es bueno, es recomendable. Y si quieren seguir viendo el video, aviso que tendrá spoiler. Me quiero sacar esto de primeras porque, aunque trataré de hablar de todo lo que me interesó de este libro, tiene muchas partes que tendrá que ser para otros videos. Y a su vez me dejaré muchos temas que son igual de interesantes. Esto solo habla de la gran calidad que tiene el maestro de Graham McNeill escribiendo un estudio de personajes. Porque no puede ser que como Fulgrim, sean pedazos de novelas que sí o sí recomendaría a cualquier fan de Warhammer que quiera leer. Pero hablando de esta comparativa entre libros, hablando de Fulgrim y el actual 1000 hijos, es el trato que tiene con los rememoradores. Sé que no parece mucho, pero a excepción de los primeros 5 libros, todos los demás se han centrado en otras partes del imperio. Así que volver a tener a los rememoradores como personajes de alta importancia es muy bueno. Callista Eris, una historiadora con una habilidad innata de ver recuerdos y emociones de objetos y de personas solo con tocarlos con las manos desnudas. Camila Sivani, arqueohistoriadora, arquitectónica, que tiene la habilidad de conocer la historia de los objetos solo con tocarlos. Mahavus Callimachus, el escriba personal del primarca Magnus. Y por último, y quizás más importante, Lemuel Gaumont fue un rememorador que poseía la habilidad de percibir auras, que hizo que Magnus le viera potencial para entrenarlo como un físico. Aunque hemos tenido libros donde hablan de estas habilidades y que los físicos siempre han estado presentes en la saga, este libro es al fin donde se nos explica lo que es, y de forma muy romántica, lo que es exactamente las habilidades físicas y lo que es la deformidad, que para los 1000 hijos es llamada el gran océano. ¿Para liberarme de qué?, preguntó Lemuel, a la vez que empezaba a respirar con más normalidad. De tu ceguera y de tus limitaciones. Tienes poder, pero no sabes utilizarlo de modo adecuado. Puedo enseñarte a utilizar ese poder que posees y puedo mostrarte cómo utilizarlos para ver cosas que no eres capaz de imaginarte. Ahriman captó en su aura la suspicacia de Lemuel sentía. Los tranquilizó con un suave empujón de sus propios poderes. Del mismo modo que se calma a un animal con palabras suaves y unas cuantas caricias. Eres tan vulnerable y ni siquiera eres consciente de ello, le dijo Ahriman con voz suave. Mi señor, dime lo que sabes del gran océano. No conozco ese término. La deformidad, el imperio. No mucho, la verdad, admitió Lemuel. Inspiró profundamente antes de seguir hablando, igual que un alumno que temiera dar la respuesta equivocada. Es una especie de dimensión superior, un plano físico, donde las naves estelares son capaces de viajar a una velocidad muy superior a la normal. Permite a los astrólepatas comunicarse entre sí. Y bueno, ya está. Todo eso es cierto en términos general, pero el gran océano es mucho más que eso, Lemuel.
Es el hogar del creador primordial, la energía que impulsa a todas las cosas. Es un reflejo de nuestro universo y nosotros somos a la vez un reflejo suyo. Lo que ocurre en un plano afecta al otro y al igual que cualquier océano planetario, alberga sus propios depredadores. Tu mente, a pesar de su escaso brillo, reluce como una baliza luminosa para los depredadores que acesan en las profundidades de ese gran océano. Si se te permitiéramos utilizar ese poder sin control alguno, no tardarías en estar muerto. Lemuel tragó saliva y dejó el cuaderno de notas a un lado. No tenía ni idea. Pensaba que... Bueno, no sé lo que pensaba. Supuse que era capaz de utilizar algunas partes de mi cerebro a lo que los demás no tenían acceso. Empecé a ver la luz que rodea a las personas, sus auras. Aprendí a leerlas, a captar lo que sentía. ¿Tiene sentido lo que digo? Tiene todo el sentido. Esa luz, como tú la llamas, es el eco etéreo de las emociones de cualquier persona. El gran océano habita la sombra de cada una de las personas, un reflejo de sus psiques que deja su impronta en sus corrientes. Diría que si alguien quiere entender exactamente cómo funcionan los poderes físicos, este libro es el mejor para que quede totalmente claro. Y al inicio de todo el libro se ve de forma tan positiva los poderes de la deformidad que uno llega a entender por qué Magnus quiere que más gente los apoye, ya que desde el inicio te dicen que aún hay lugares que ven a personas con estos poderes peor que delincuentes. Lo ven como un fallo, como algo a eliminar. Pero hablaremos de eso más adelante. Todos los removedores son a su vez personajes que entran sin saber que cada uno de ellos tienen estos poderes físicos latentes, pero que fue muy curioso como los 4 entraron a la Legión con mayor entendimiento de los físicos, aunque en la misma novela te lo dicen, no existen las coincidencias. Pero hablando de estos poderes físicos, hay que hablar del coprotagonista de la novela, el que habla con las estrellas. Hablo de Asek Ahriman. Saben, es curioso cuando uno se acuerda que la herejía de Horus es la precuela de muchos campeones del caos en la actualidad, siendo esta novela una oportunidad de ver cómo era antes de todo saliera mal. Siendo este caso el de Ahriman, que mientras leía la novela vi todo eso. Es un personaje de que aunque no lo llamaría amable, sí era alguien que era íntegro. Trataba de que su legión estuviera orgulloso de su identidad, pero que no se dejara llevar por sus poderes. Como era alguien que excusaba a su primarca, pero que a la vez pensaba fuera de la caja. Cuando llegó la legión de los lobos espaciales, donde ellos vinieron de forma muy agresiva, pero Ahriman, el hijo pródigo, trató de abrir sus brazos, mostrar que todos son parte del glorioso plan del emperador, que no debería de haber hostilidad. Y por casi la totalidad del libro, uno piensa que quizás esta idea de hablar, de compartir costumbres, es lo correcto. Pero lo que más me llama la atención de Ahriman es la forma de hablar de su hermano gemelo, Hormuth. Como habla de él, es muy humano. Y nos recuerda que incluso sabiendo su actual presente en 40K, él antes de todo esto era un humano cualquiera, pero perdió a la persona más importante de su vida por una horrible maldición. Nuestro carácter se manifestó a los 5 años de empezar la cruzada. Nuestros guerreros empezaron a mostrar una capacidad que iba más allá de lo que habíamos esperado. Yo veía las cosas antes de que ocurriera, y Homsun podía crear rayos a partir del aire. Otros de nuestra legión podían realizar hazañas parecidas. Al principio estábamos exultantes, creyendo que se trataba de un poder latente, codificado en nuestros genes por el emperador. Pero pronto, nuestra alegría se convirtió en horror, cuando primero uno y después más guerreros empezaron a cambiar. Como hasta en Alcaudón amputó Lemuel. El cambio de carne, sí, asintió Ahriman, levantándose y desplazándose hasta el extremo del jardín botánico. Arboreo, Ahriman se agarra la bandandilla, mirando a la distancia.
Una maldición genética que hizo que sus poderes salieran de control y lo transformara peor que monstruos sin voluntad. Este fue el destino de Homurs y era el destino de todos los 1000 hijos, hasta que llegó su salvador, su primarca, que con los mismos poderes que muchos odiaban, salvó a su legión, pero no todos tuvieron de acuerdo a esta visión sobre este milagro. El juicio de Nikea es el punto de inflexión de la novela. Todo lo que se narra es para llegar a este punto. El odio de los lobos espaciales, el poder de los remembradores, la forma de los 1000 hijos como legión, la forma que Magnus quiere siempre salvar el conocimiento de cada planeta conquistado. Todo es para que Leman Russ y Mortarion tengan la munición para que Magnus quede peor que un brujo de las antiguas leyendas, sino que quieren que ningún otro físico pueda jamás utilizar sus poderes. Que para los ojos de Magnus es solo un juicio amañado. Le dice a su padre que porque él se le está juzgando de esta manera, pero con resiliencia toma su papel como defensor y da una analogía, una muy conocida, la cueva de Platón. Si un grupo de personas viviera en las sombras, si todo lo que vieran fueran sombras en una pared, ese sería su mundo. Pero si uno de ellos saliera y se encontrara con el sol, vería que su antiguo mundo era muy pequeño. Sería iluminado. Pero si volviera a la cueva, los de adentro los despreciarían, porque en su mundo de ideas, su realidad sería tomada a tela de juicio y las creencias es muy difícil de combatir. Pero Magnus cambia este final. El hombre no entendía la reticencia de sus amigos a viajar al mundo de arriba, continuó Magnus, pero decidió que no se tomaría su negativa a ir con él como el final del asunto. Les mostraría la luz, fuera como fuera. Y si ellos no querían viajar hacia la luz, él la llevaría hacia ellos. Los hombres quedaron sorprendidos por lo que él les había enseñado. Por la luz les había faltado durante toda su vida. Por el placer dorado que podría ser suyo si eran lo suficientemente valientes como para tomar su mano y seguirlo. Uno a uno salieron de su oscura cueva y vieron la verdad del mundo que los rodeaba, todas sus maravillas y toda su belleza. Volvieron la mirada a la húmeda y oscura cueva sin luz que había considerado su hogar y se sintieron horrorizados por cuán limitado había sido su conocimiento del mundo. Cargaron de alabanzas al hombre que les había mostrado el camino hacia la luz. Le rindieron honores porque podían explorar el mundo en toda su abundancia, por siempre jamás. Esto no es lo que enseña la historia de Platón, porque si alguien nos mostrara que todo lo que creemos está mal, que todo nuestro mundo está mal, no lo tomaríamos así. Pero Magnus tiene una idea muy extremista sobre lo que es el conocimiento. Para él, todos deberían tener acceso a él y si alguien se resiste, se le tiene que enseñar por qué es lo correcto que se le enseñe. Ahora podríamos tener en cuenta que el mismísimo imperio cree en esto, porque la verdad imperial tenía que ser implementada a la fuerza. Así que Magnus solo sigue el mismo patrón que hace el emperador. Ojo, sé que el imperio es una gigantesca contradicción en muchos niveles, pero me gusta que la herejía de Horus nos muestra que no importa que tan brillante y prometedora fuera la Gran Cruzada, esto jamás cambió. Pero hablemos de lo que sí cambió. Hablemos del cambio de Magnus el Rojo. Magnus es la pieza más compleja de este libro. Es fascinante ver cómo él mismo ve el mundo. Él lo comprende de una manera que jamás
nadie podría hacerlo. No solo podía hablar con el emperador desde que estaba gestante, que llegó a Próspero sabiendo qué pasó y porque estaba ahí en primer lugar, que sabía que el gran océano tenía poderes más antiguos que el tiempo mismo, o que de verdad sabía que tenía hermanos iguales a él. Puede que sea yo, pero a diferencia de los primarcas que hemos visto a profundidad en esta saga, como Horus, Fulgrim, Lion, incluso a Alpharius, o en esta misma novela a Leman Russ, él lo veo con una felicidad de estar juntos muy distinta. Ama a sus hermanos, se alegra por ellos, no sintió ninguna pizca de envidia cuando Horus fue nombrado señor de la guerra. En el desfile de Terra, donde celebran esta ascensión, estaba muy feliz viendo a sus hermanos juntos. Incluso en el juicio de Nikea, estaba emocionado de volver a ver al emperador. No suena como un traidor, ¿verdad? Magnus era no leal al imperio, era leal a su familia. En este libro vemos más interacciones, que sí son semidioses, seres que para un humano normal rozan lo divino, pero entre ellos son familia. No hablaré de todas las interacciones porque siento que son más importantes a los libros siguientes, pero ver a Magnus sentir esto es muy triste, porque al menos con Fulgrim fue fácil separar el primarca y el hermano, ya que él no era tan aficionado a convivir con otros, a excepción de unos pocos. Pero Magnus, con los brazos abiertos, quería que todos estuvieran unidos, hasta que vio como Horus fue tomado por el caos. Y él, aún dolido por el juicio que prohibió sus poderes físicos, hizo una jugada arriesgada y trató de salvarlo. Y lo vimos en el libro de Falsos Dioses, cuando luchó por salvar su alma y detener esta locura, pero falló y vio a la estrella más brillante del firmamento apagarse. Él de verdad quería que sus hermanos estuvieran bien, pero fracasó. Él sabía antes que nadie que Horus haría algo y quiso avisar. Magnus pensó que si lograra que el emperador lo viera que sus poderes eran útiles, sacaría esa tonta prohibición y estarían juntos de nuevo, que ya nada separaría a la familia. Pero como dicen, siempre hay un pez más grande en el océano. Todo salió mal y algo peor. Magnus creó un caos en Terra. Todo por el plan de una entidad más vieja que el tiempo mismo. El espejo que colgaba junto a la entrada estaba roto, pero aún quedaban docenas de fragmentos del marco de bronce. En cada uno de ellos, Magnus vio un reflejo brillante de su ojo, uno burlón, uno enfadado, uno caprichoso, otro distante. Los ojos lo miraban fijamente con diversión maliciosa, cada uno de un color diferente, y lo observaban con la misma mirada burlona. ¿Un espejo? Incluso ahora, ¿apelas a mi vanidad?, dijo Magnus, temeroso de lo que aquello pudiera significar. Te dije que era la trampa más fácil de tener, dijo los reflejos, con voces resbaladizas y entrelazadas. Ahora sabes lo que hay de verdad en esto. ¿Era esto lo que siempre quisiste?, preguntó Magnus. ¿Verme destruido? ¿Destruido? ¡Nunca!, gritaron los reflejos, como si estuvieran indignados de la sugerencia. Siempre íbamos a ser nuestra opción preferida, Magnus. ¿Lo sabías? ¿Elección preferida? ¿Para qué? Para traer el caos eterno de la destrucción y del renacimiento. La sucesión interminable de hacer y deshacer que se ha perpetuado en ciclos a lo largo del tiempo y seguirá así por toda la eternidad. Si tú fuiste siempre el primero y Horus no es más que un segundón. Los poderes eternos vieron un gran potencial en ti. Pero hasta cuando condicionábamos tu alma, te volviste muy fuerte y nos obligaste a buscar en otra parte. Los reflejos sonrieron con afecto paternal. Pero yo siempre supe que serías nuestro algún día. Mientras que los ojos desconfiados se fijaban en ti y en tu legión, nosotros tejimos nuestras corputelas en otra parte. Y por eso tienes mi agradecimiento, ya que el cegado ha encendido el primer fuego de la conflagración, aunque ninguno lo viera todavía tal y como es. Tú fuiste quien me ayudó a salvar mi legión, dijo Magnus, entristecido. ¿Salvar?
No, yo solo pospuse su destino final, repuso la sombra. Esa ayuda ya ha terminado. No, gritó Magnus, por favor, eso nunca. Hay que pagar un precio por el tiempo que le di a tus hijos. ¿Lo sabías cuando aceptaste el regalo de mi poder? Ahora ha llegado el momento de cumplir tu parte del trato. Yo no hice ningún trato, le replicó Magnus. No con los de tu calaña. Oh, sí que lo hiciste. Se rieron los ojos. Cuando desesperado gritaste pidiendo ayuda en las profundidades de la deformidad. Cuando rogaste pidiendo los medios para salvar a tus hijos. Volaste demasiado cerca del sol. Magnus, ofreciste tu alma para salvar las de ellos. Y ha llegado el momento de pagar esa deuda. Entonces llévame a mí, respondió Magnus. Deja mi legión y permíteles que sirvan al emperador. Ellos no tienen la culpa. Han bebido del mismo cáliz que tú, le dijeron los ojos. ¿Y para qué iba a querer que sirvieran a un hombre que te traicionó? Un hombre que te mostró un poder sin límites y después te dijo que no los usaras. ¿Qué clase de padre abre las puertas de un mundo lleno de maravillas y después ordena a su hijo que no traspase esa puerta? ¿Qué hombre que planeó usar tu carne para salvar la suya de la destrucción? La imagen del espejo cambiaron de nuevo y Magnus vio el trono dorado con sus mecanismos rodeados de arco, de relámpagos y esportiente. Un cadáver aullante y marcito estaba sentado en el trono con su carne, una vez poderosa, ennegrecida por todo el cuerpo. Este será tu destino, dijo el espejo, unido para siempre en la máquina espiritual del emperador, sufriendo una agonía insoportable para servir a sus deseos egoístas. Mira esto y conoce la verdad. Magnus intentó mirar a otro lado, pero el horror de la visión le hacía imposible de ignorar. ¿Por qué tendría que creer nada de lo que dices?, gritó. Tú ya sabes la verdad de tu funesto destino. No hace falta que te adoren. Mira la deformidad. Busca tu castigo. Él y sus salvajes perros de la guerra ya están de camino. Confía en ti mismo. Si no te fías de mí, tú puedes destruirlos, dijeron los borrosos reflejos en el cristal líquido. Di la palabra y yo haré pedazos sus embarcaciones, dispersándolos más allá del todo conocimiento y esperanza de salvación. No, dijo Magnus, cayendo de rodillas con la cabeza entre las manos. Nunca. Magnus vio lo que el emperador quería lograr. ¿Cuál era el plan al final? Ese que ni siquiera Horus sabía cuál era. Es que Magnus fuera el faro que guiara a la humanidad. Él le hubiera traído la devoción y hubiera sido canonizado como santo del imperio. Pero nada se pudo lograr. El caos movió ficha desde antes que Magnus se uniera a la deformidad. Al inicio de la novela, hablan de una raza antigua del planeta Agoru, una raza que posiblemente tenían el control de la galaxia, creadores de maravillas, de titanes tan grandes como montañas, que tenían un control de los poderes físicos, pero que un mal tan antiguo como el tiempo lo destruyera y de su raza solo quedará las cenizas, como el recuerdo de un pasado tan glorioso. Cenizas es todo lo que quedará. Magnus repitió la historia. Quiso tocar el sol, quería hacer todo lo correcto, ser alguien digno, y aún así cayó al caos. Está el dicho que el infierno está pavimentado de buenas acciones, y este es el camino que eligió Magnus. Dejó que su orgullo y ceguera atrajera a su legión, a los sísicos y a la humanidad, a un futuro muy horrible. Próspero cayó, y Magnus, con sus últimas fuerzas, salvó a su legión, vendiendo sus almas y su cuerpo. Algo pasó ese día. Con lágrima en su ojo, nació Magnus, campeón del caos, heraldo de Sin. La tragedia de Magnus es que el hijo que más amaba a su familia ahora estará unido a las fuerzas que desean la muerte de esta. La caída de Próspero es muy complicada y una tragedia triste porque lo vemos desde los ojos de esta legión maldita, de los 1000 hijos, quizás las mayores víctimas del plan del caos. Pero esa historia, como todas, tienen un lado B. Pero esa la veremos en una próxima novela, porque yo soy su Arlequín de internet. Espero que tengan una buena noche.